Sabemos que ha ido a Japón en temas relacionados con el ámbito del dibujo. Sí, fui a un evento que hubo. Fue que nos dieron un reconocimiento en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Por ser artistas de aquí del país, ¿verdad? Proyectos para Marvel y para DC, que son unos concursos que he participado. Bueno amigos, como ustedes saben, nosotros somos Acajutla Pair of the Pacific y este día vamos a hablar un poco con Oscar Hernández para que nos cuente un poco sobre él y sobre lo que él se dedica. Además de eso nos comentará su nombre, su edad y a dónde vive. Hola, mucho gusto, mi nombre es Oscar Hernández, me conocen como Oscar ZX o como Z nada más. Yo soy autor de cómics nacional y pues me dedico, ¿verdad?, al bello arte de la viñeta, de hacer cómics, ilustraciones y diseño. ¿Y nos puede comentar un poco de su edad y a dónde vive? Yo tengo 27 años de edad, vivo en la colonia Alvarado y pues es un gusto estar aquí, ¿verdad? Agradecerles el espacio que me han dado para estar aquí con ustedes. Un gusto también para nosotros poder saber un poco más de usted y a lo que se dedica. La primera pregunta sería, ¿qué lo inspiró a incursionar en el dibujo? Más o menos, ¿como a qué edad inició? Fíjate que yo inicié dibujando a los 7 años, pero me entró, ¿verdad?, lo de hacer cómics a los 12 años. Fue que empecé a estudiar anatomía, luz y sombra, cómo utilizar correctamente los lápices, cómo hacer la viñeta, ¿verdad? Y fue, digamos que desde los 12 años, ¿verdad?, a yo ver, ¿verdad?, las caricaturas y a leer unos cuantos cómics fue que me inspiró, ¿verdad?, a hacer esto. Sí, este ámbito es bastante largo y uno tiene que saber qué tipo de lápiz tiene que utilizar para qué poder utilizarlo. Sí, fíjate que sí, por lo menos en los cómics suelo utilizar un lápiz HB nada más, que son de granulado prácticamente intermedio, ¿verdad? Que no son tan oscuros ni tan claros, ¿verdad? No, que es un lápiz intermedio y lo que le da el matiz más que nada a las ilustraciones son las tintas, ¿verdad? Y las sombras que uno le da. Sí, sí. ¿Cómo fueron sus inicios en el arte del dibujo, el manga y del anime en general? Bueno, fíjate que yo inicié, como te mencionaba, desde los 7 años, ¿verdad? Me gustaban bastante las series que daban, bueno, en los canales de aquí del país, ¿verdad? Dragon Ball, entre otras cuantas, ¿verdad? Y pues eso me inspiraba, yo dije, quiero sacar mis propios dibujos, ¿verdad? Mis propias historias y eso me inspiró a, ¿verdad?, a llegar en este ámbito y empecé, como te menciono, a los 12 años, primeramente estudiando lo que es empíricamente anatomía y entre otras cosas, ¿verdad? Cómo utilizar las tintas, cómo hacer correctamente una ilustración, cómo utilizar el lápiz correctamente. Y pues incursionando en el anime, pues como menciona, ¿verdad? Miraba cuando estaba pequeño Dragon Ball, Full Metal, entre otras series, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes han sido sus referentes en el tema del dibujo? Fíjate que como referentes en lo que es dibujo, me gusta mucho el arte de Yosuke Murata, que es el que dibuja un manga que se llama One Punch Man. Y obviamente Akira Toriyama, ¿verdad? Que en paz descanse. Me inspiró bastante y unos escritores, ¿verdad?, de cómics americanos, ¿verdad? Y en este ámbito, más que nada de lo que es el cómic, lo que he hecho yo es hacer una mezcla entre estilo americano y estilo japonés para encontrar yo mi propio estilo, ¿verdad?, de dibujo. Sí, como quieras o no, cada uno se inspira de diferentes lugares y así es como uno adquiere su propio estilo y diseño para poder representar sus diseños, pues como dicen, de algo personal. Así es. Durante su trayecto en el arte del dibujo, ¿recibió algún tipo de apoyo o fue complicado encontrar oportunidades para progresar? Fíjate que en un principio, como aquí en el país, el arte es un poco degradado, ¿verdad? En general, no solo en los cómics, sino que tanto en música como todo eso, cuesta encontrar lo que es apoyo, ¿verdad?, aquí en el país. Pero gracias a Dios y con el tiempo hemos ido, ¿verdad?, encontrando un poco de apoyo, más que nada con los chicos que hacen eventos en El Salvador, los chicos de Otaku Fest y entre otros lugares que nos han ido apoyando, ¿verdad? Actualmente tengo el apoyo de ellos, ¿verdad?, de Otaku Fest y de otras entidades, ¿verdad?, que nos ayudan, ¿verdad?, a seguir avanzando en este bello arte, ¿verdad?, de los cómics nacionales. Sí, como bien dicen, lo que cuenta es nunca darse por vencido hasta encontrar algo que nos ayude a seguir adelante, a seguir motivándonos para poder demostrar lo que nosotros hacemos. Así es. ¿En qué proyectos está trabajando usted actualmente? Fíjate que yo actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Ninja del Futuro. Es un cómic 100% nacional. Es un cómic estilo cyberpunk. Se basa de un ninja, ¿verdad?, que es de aquí de nuestro país, El Salvador, y pues se encarga, ¿verdad?, de combatir el mal, ¿verdad? Y pues
Tengo también unos proyectos nacionales como son las leyendas nacionales, ¿verdad? Solo que en versión cómics. Y entre otras cosillas por ahí, ¿verdad? Que ya muchos me conocen, que he mandado también. Bueno, he participado en unos proyectos para Marvel y para DC, que son unos concursos que he participado, ¿verdad? Y que, pues, gracias a Dios, pues, he quedado en buenos ámbitos, ¿verdad? Para mandar portafolios con ellos y todo eso. Sí. ¿Dónde se pueden encontrar sus trabajos, ya sea en físico o en digital? Fíjate que en físico estamos con la opción, primeramente el formato digital que se encuentra en nuestra página web, se llama Deltatoons. Antes se llamaba Little Comics, pero hubo un cambio de nombre ahí. Le hemos puesto ahora nuestro estudio porque ya no es una editorial, empezamos como una editorial, pero ahora somos un estudio multimedia, ¿verdad? Ahora le hemos puesto Alpha Omega Studio y su derivado es Deltatoons, que es una página web de estilo Webtoons para subir todos nuestros cómics y todo eso. Y ahí pueden hacer el encargo en físico también, ¿verdad? En una página de nosotros. Ok, y si alguien está interesado en aprender un poco más sobre el mundo del dibujo o del anime, ¿puede contactarlo también en esas páginas? Sí, claro. Pueden contactarnos en Deltatoons, en Facebook y en Instagram. O me pueden contactar a mí personalmente, ¿verdad? Como Oscar Eduardo Hernández en Facebook. Incluso se imparten clases, ¿verdad? Por medio de nuestra pequeña... se podría decir pequeña academia de arte que se llama Academia Gama, y pues las clases son aquí en Acajutla, ¿verdad? En el Parque Botánico. Para los que estén interesados, pues pueden escribirme, ¿verdad? Para yo hablar con ellos, ¿verdad? Sobre eso. Bueno, ya saben, si están interesados ustedes en aprender un poco más sobre el dibujo o saber un poco más sobre los utensilios que ustedes necesitan, pueden contactarlo para que ustedes puedan mejorar en lo que ya hacen. Ahorita tenemos un espacio para que usted nos pueda mostrar un poco de sus trabajos, los que ha traído acá para mostrarle a toda la... Ok, vaya, fíjense que como les mencionaba, ¿verdad? Yo he hecho unos cuantos portafolios para lo que es Marvel y DC. Traje unos cuantos dibujitos, ¿verdad? Para aquí, para que los vieran. Si usted, bueno, para los reconocedores, ¿verdad? Este es Rogue de los X-Men. Lo hice para el portafolio personal, igual que esto, ¿verdad? Que yo creo que ya lo conocen, de hecho Max y Valkyrie, que son también de mi portafolio personal, ¿verdad? Que es uno que muestro casi siempre que voy a escuelas a dar charlas o algo por el estilo. Con este fue que gané un concurso de Marvel, que es de la gente Venom. Y actualmente tengo este, ¿verdad? Del Depredador, que es también para mi portafolio personal. Y como les mencionaba, se han hecho hasta ahorita varios cómics en físico, pero ya solo nos quedan estos dos tomos, siempre los primeritos que hemos hecho. Solo que, si se fijan muy bien, hay dos, ¿verdad? Tamaños, ¿verdad? Este es un tamaño de estilo manga, se podría decir, que el manga es un poquito más pequeño que el cómic. Y la curiosidad, ¿verdad? No hemos hecho así la lectura, pero la curiosidad con un manga y un cómic, la diferencia más grande es que se pueden leer diferente, ¿verdad? Un manga se lee de atrás para adelante y un cómic se lee, pues, lo normal de un libro. Y pues son los primeros trabajos que hemos hecho, ¿verdad? Como editorial. Y pues ya los pueden encontrar también, ¿verdad? En la página web, los primeros trabajos para que los quieran ver en digital y en mejor calidad, ¿verdad? Ok, y si alguna persona está interesada en conseguir estos mangas, ¿podrían contactarse con usted para hacérselos llegar? Sí, claro, por eso no hay problema. Pueden contactar por el Facebook o por las mismas páginas que les he mencionado, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo se los hacemos llegar, ya sea o yo se los voy a entregar o mandamos a alguien a entregárselos si viven muy lejos de aquí de Acajutla o de Sonsonate. Ok, ¿cómo ha sido su experiencia dando las clases de dibujos? Fíjate que ha sido muy buena. Como te mencionaba, aquí en El Salvador lo que hace falta quizás es un apoyo en el arte. Y pues yo he querido hacer ese apoyo, ¿verdad? Para las personas que quieren aprender a dibujar o entrar en este ámbito, ¿verdad? Yo llevo ya más de 10 años dando clases de dibujo. Yo empecé a dar clases de dibujo a los 17 años. Y pues he graduado bastantes niños, que más que nada son los que creo yo que los más interesados en este aspecto, ¿verdad? Sí. Y pues hay quienes, ¿verdad? Que aún están conmigo ahí, ¿verdad? Siempre se agregan siempre a las clases que uno da. Y pues hace una experiencia muy bonita, la verdad, es el profesor de arte de ellos, ¿verdad? Y incluso el año pasado fue que nos dieron un reconocimiento en la Universidad de Harvard, ¿verdad? Por ser artistas de aquí del país, ¿verdad? Y pues un orgullo, la verdad. Y también un orgullo también todos los niños que he graduado y ver cómo van progresando poco a poco con el tiempo. Sí, me imagino igual, es bonito poder ser el apoyo de las personas, ser el apoyo que usted buscaba en su momento para poder empezar y desarrollar de una mejor forma esto. Así es, fíjate que sí.
mi idea era esa, ¿verdad? O sea, hacer el apoyo para los pequeños, ¿verdad? Que tienen este talento y lastimosamente nadie los ayuda, ¿verdad? Sino que yo he sido el apoyo para ellos y pues me siento orgulloso de ellos, ¿verdad? Porque incluso ya me dice, hey, ya puedo dibujar más y todo eso, o sea, me siento bastante orgulloso de ellos y la verdad es ser profesor de arte de pequeño, ¿verdad? Adolescente y adulto, porque también he tenido algunos adultos y unos adolescentes, ¿verdad? Ha sido una experiencia bastante grata. Sí, me imagino que aparte de sentirse orgulloso, también es una motivación para usted el seguir en este rubro y poder ayudar a más personas a desenvolverse. Así es, sí. Incluso para mí, ¿verdad? Es una inspiración, más que nada, verlos progresar a ellos y ver también progresar nuestro arte aquí en el país, ¿verdad? Porque quieras o no, yo empecé desde abajo y ahora ya me conocen bastantes personas y para mí es una inspiración seguir adelante y seguir forjando nuevas personas, ¿verdad? En este camino, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. Sabemos que ha ido a Japón en temas relacionados con el ámbito del dibujo. Sí, fui a un evento que hubo para buscar patrocinadores, entre otras cosas, pues logramos conseguir algunos cuantos contactos para ver en qué se desarrolla, que son sorpresitas que van a ir trayendo poco a poco, ¿verdad? En lo que son, ¿verdad? En nuestros ámbitos. Incluso yo creo que ya se fijaron algunas personas, ¿verdad? Que incluso la página web y todo eso es una inspiración, ¿verdad? Prácticamente de unas empresas japonesas, ¿verdad? Para crear nuestra página web. Y pues ya y poco a poco vamos a ir avanzando y esperamos pues ya posicionarnos más, ¿verdad? Porque actualmente nuestra marca es conocida no solo aquí en el país, sino que también en Argentina, Chile, México, Estados Unidos, más que nada en América. Ajá, y poco a poco pues vamos a ir posicionando en otros lados. Sí, así que si ustedes quieren saber un poco más de lo que él aprendió en este país, pueden estar pendientes de sus plataformas y él ahí dice que poco a poco les va a ir compartiendo un poquito más. ¿Ha ido a otros países aparte de Japón o a lugares de acá de El Salvador? Aquí en El Salvador sí, varios lugares, los eventos que hacen aquí de anime, por lo menos en el Museo Marte, a Guatemala también en el evento, ¿verdad? Los eventos que hacen allá pequeños. Y pues el sueño es ir, ¿verdad? Representando al país con nuestra marca, ¿verdad? Obviamente los grandes eventos, ¿verdad? Que son la Comic Con San Diego, Comic Con, ¿verdad? Comic Con España o Comic Con Inglaterra. O incluso, ¿verdad? Los eventos oficiales de la Shueisha son Shonen Jump, que son en Japón, ¿verdad? Que ¿verdad? Son los sueños que uno tiene para ir creciendo y llegar, ¿verdad? A un futuro ahí representando a nuestro querido El Salvador. Sí, como le digo, lo que importa es nunca darse por vencido, porque si uno lucha y lucha, siempre va a poder alcanzar los propósitos que uno tiene, como el suyo es viajar a otros países para que usted poder conocer un poco de la cultura de ellos y usted demostrar también la cultura de acá de El Salvador. Sabemos que en Acajutla existen muchos niños y adolescentes que poseen talento para el dibujo. ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a todos ellos? No rendirse, seguir adelante, practicar, ¿verdad? La práctica es muy importante. No desilusionarse porque en un principio obviamente las cosas no salen como uno quiere, pero con la práctica y el desempeño y más que nada, ¿verdad? Uno tiene que ponerse metas y disciplina, ¿verdad? En este aspecto. Con la disciplina y la práctica pues se mejora y mi consejo es eso, ¿verdad? Que no se rindan y que sean muy disciplinados, ¿verdad? En lo que ellos quieren hacer. Tal vez no solo en este aspecto del dibujo, sino que también otro aspecto artístico, ¿verdad? La música, danza, teatro, otras cosas, ¿verdad? Todo tiene su disciplina para aprender. Sí, la verdad es que sí, y esperamos que todas las personas puedan acatar este consejo que él les está dando porque es muy importante, porque si uno quiere algo está en no rendirte, porque si te rendís nunca vas a saber si eras capaz de hacer las cosas o no. Así. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado la información que nos ha dado Oscar Hernández y que si están interesados en el trabajo que él hace puedan contactarse con él. Así que ha sido un gusto y esperamos verlo pronto. Un gusto, muchas gracias a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Y nos vemos en la viñeta.